Asimismo, me place dar la bienvenida a los ponentes maestros Miroslava Isaura Díaz Ángeles y Luis Alberto Aguirre Ocaña, y en nombre de la institución agradezco cumplidamente su invaluable participación en este evento, el cual por su contenido deberá presentar el acervo jurídico de este tribunal. Así pues, sin mayor preámbulo, demos paso a la intervención de nuestros ponentes y nos dispongamos a escuchar con toda atención. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, después de aquí unos acomodos técnicos, es un gusto para nosotros estar con ustedes. Un agradecimiento por la invitación al Poder Judicial Estatal. Es siempre un gusto regresar a Chiapas. Es un estado muy hermoso. Viven en un paraíso, pero hace un calor bastante considerable. Siempre para mí es un gusto venir a Chiapas, y para mí siempre es un gusto poder platicar con integrantes del Poder Judicial. Mi carrera la he dedicado desde el 2002 a la fecha a postular, entonces yo estoy del otro lado del barandal. Y aunque si bien es cierto, cada que tengo la oportunidad de alguna plática, alguna charla como esta, luego solemos hacer comentarios muy críticos hacia los juzgadores. La verdad es que yo valoro muchísimo la labor que hacen. En una plática similar me preguntan que si a mí me hubiese gustado ser juez, juzgador o parte del Poder Judicial, y siempre les comento que me parece que es una labor muy delicada, y a mí me da cierto temor, ¿no? Juzgar no siempre es tan sencillo, principalmente por el tema que hoy nos convoca. Los principios de buena fe procesal indican que el juzgador está expuesto a lo que las partes les aporten como pruebas. Ellos no tienen, si tuvieran una bolita mágica, si los jueces tuvieran una bolita mágica para adivinar o para saber qué fue lo que verdaderamente pasó, bueno, la labor sería mucho más sencilla, pero esto no ocurre así. Entonces, la labor que desarrollan los jueces es muy valiosa. Vamos a platicar un poco muy brevemente sobre algunos puntos de teoría de la prueba y la aplicación que se está dando en la Ciudad de México respecto de los juicios mercantiles, civiles y familiares. Nosotros ya tenemos juicios orales mercantiles, civiles y familiares, y vamos a platicarles un poquito de nuestra experiencia. De antemano les pido una disculpa por la calidad de la voz. La carga de conferencias estas últimas semanas y los cambios de clima han mermado un poco mi sistema respiratorio. Entonces les pido una disculpa por la calidad de la voz. Les paso a mi colega para que se presente brevemente. Buenas tardes. Pues ya nos presentaron muchísimo. A mí me da mucho gusto estar aquí. La verdad es que es de mis primeras veces para poder dar conferencia. La verdad agradezco la invitación y esperemos sea de su agrado todo el material que traemos a exponer. Como comentó el maestro, haremos breves críticas, haremos un comparativo de lo que es el derecho civil, oral, familiar y mercantil, con la otra cara que sería en varias etapas con la parte penal. Entonces iremos quizás jugando un poco con qué es lo que está pasando con la prueba y qué sería lo más conveniente de ir adaptando o qué nos puede aportar o seguir con la ahora reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que pues ya están no aprobadas, pero ya están trabajando en el tema. Esperemos que con esto pues también podamos incorporar mucho material que pues en la Ciudad de México ya estamos trabajando, y que ustedes tengan un panorama general de qué es lo que le espera no solamente a la Ciudad de México, sino en toda la República. Mucho gusto.
Para abordar el estudio de la teoría de la prueba vamos a partir de las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, es decir, qué se prueba, cómo se prueba, con qué se prueba. Tengo entendido que nos acompañan también defensores de oficio, entonces vamos a intentar verlo desde la óptica del juzgador, pero también desde la óptica del postulante. Les agradecería mucho si nos pudieran ir alimentando con sus experiencias, con sus retroalimentando con su práctica diaria, y nosotros postulamos en la Ciudad de México, entonces algunas situaciones serán diferentes aquí en el estado de Chiapas, y nos pudieran también ir comentando cómo se va desarrollando la práctica. Sí, adelante, por favor. Gracias. Lo primero que tendríamos que delimitar es qué es la prueba. ¿Cuál es el concepto de prueba? Porque la palabra prueba es una palabra que tiene diferentes acepciones, y que se puede ver desde distintos ángulos. Lo primero, y casi siempre es importante en nuestra labor jurista, el significado etimológico siempre dice mucho de las palabras. Hay muchas palabras que utilizamos y que no conocemos su verdadero significado, y cuando vamos al significado etimológico hay unas muy poéticas, muy bonitas. Por ejemplo, recordar el significado etimológico de la palabra recordar es muy bonito, viene de re y cordis, ¿no? Re, volver, y cordis, corazón. Recordar es volver al corazón. Entonces el significado etimológico de las palabras suele ayudarnos mucho a entender por lo menos el origen y la evolución de la palabra misma. Etimológicamente, prueba viene del latín probatio, probationis, que a su vez procede del vocablo probus, que significa bueno. Es decir, lo que se prueba o lo que resulta probado es bueno, se ajusta a la realidad, y en ese sentido consiste en verificar o demostrar la autenticidad de un hecho ante el juzgador. Decíamos que los jueces no conocen la verdad de los hechos y ustedes trabajan con una realidad jurídica, no con una realidad histórica. Es muy difícil que un juez verdaderamente pueda traer a un expediente la realidad histórica tal cual, principalmente porque los jueces, por ejemplo, tienen prohibido utilizar su conocimiento personal en la resolución de los conflictos. Por lo tanto, aunque el juez, se dice en la academia que aunque el juez fuera vecino de las partes y por este hecho conociese lo que en realidad está sucediendo, si no queda probado en el expediente, el juez no puede invocar su conocimiento personal para resolver ningún conflicto. Entonces tiene que estar en la mayoría de los procesos. Hay procesos que se siguen por los principios de justicia por compensación y algunos otros casos, pero por regla general son las partes las que aportan los medios probatorios y es el juez con estos medios probatorios o a la luz de estas pruebas que tiene que resolver el asunto sometido a su jurisdicción. Comentamos que el término prueba es polisémico, es decir, que designa diversos aspectos con un mismo significado. Por ejemplo, la palabra prueba es empleada para designar los medios con los que se pretende probar, los medios con los que se prueba. Encontramos en el Código de Procedimientos Civiles Estatal el artículo 297 que utiliza este significado, los medios con los que se pretende probar, y en ese sentido dice: la ley reconoce como medios de prueba la confesión, los documentos públicos, los documentos privados, y trae todo un listado. Al referirse a la prueba y listar la confesión, los documentos públicos, los testigos y demás, hace referencia a los medios de prueba. Este es el primer significado que podemos tener. Y como lo comentamos, desde mi punto de vista,
Lo que pasa es que trabajamos con una área penal, entonces vamos a estar criticando todo momento, pero creo que está mal llamado, o como dice ser, que esta palabra sea utilizada en todo lo que se pretende probar, ¿no? Medio de prueba, la prueba, ¿no? La prueba pericial, la prueba confesional, medios de prueba. Por ejemplo, en materia penal, lo dividen en un catálogo de 3: dato de prueba, medio de prueba y lo que es prueba, que quizás facilitaría más el trabajo o el tratamiento que se le da a todas las pruebas, porque identificamos no solamente la fase en la que se desarrollaría, sino qué es o qué dato de prueba es el que se va a desahogar, cómo se va a desahogar, ante quién se va a desahogar. De alguna manera, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales abarca como dato de prueba la referencia a un determinado contenido, medio de convicción, y que de alguna manera los medios de prueba los cataloga diferentes, porque los medios de prueba es la persona que es quien desahoga ese medio de prueba. No es lo mismo hablar de la documental a la persona que elaboró esa documental. Entonces, cuando desahogamos o llevamos a juicio, ya no llevamos solo la documental, llevamos a la persona, a quien le consta qué es lo que está pasando en ese documento y quien tiene la capacidad de describir lo que pasó, cómo pasó, cualquier dictamen, cualquier documento, algo que sea idóneo y pertinente para poder facilitar al juzgador la perspectiva para seguir valorando las pruebas. La diferencia entre contenido y continente, ¿no? Sí, me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. En segundo lugar, con prueba se denomina el desarrollo formal de la fase probatoria. Y en este sentido, el Código de Procedimientos Civiles local, en su artículo 279, establece, por ejemplo, se abrirá el periodo de ofrecimiento de pruebas, se abrirá el juicio a pruebas, es decir, el desarrollo formal de la fase probatoria, o el artículo 285 que establece el juez mandará a recibir el pleito a prueba. Aquí utilizamos prueba ya como el desarrollo formal de la actividad probatoria. Sigue, por favor. En tercer lugar, la palabra prueba hace referencia a la actividad de probar, es decir, la actividad de las partes en la que van a suministrar o a proporcionarle al juzgador los elementos para producir convicción. En este sentido, el artículo 289 local establece el actor deberá probar. El actor deberá probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado deberá probar sus excepciones. Esto se denomina carga de la prueba, lo vamos a analizar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. En último lugar, el término de prueba es usado para consignar el resultado producido por los medios de prueba ofrecidos y desahogados en el proceso. En este sentido, es que los juzgadores en su sentencia suelen poner el actor probó su acción o el actor no probó su acción. Es decir, que prueba lo estamos utilizando como el resultado material de toda la actividad probatoria o de todo el término probatorio. Si quedó o no quedó acreditado, o quedaron o no quedaron acreditados los elementos constitutivos de la acción intentada por el actor. Entonces, bueno, y que volvemos a lo mismo, ¿no? Si hiciéramos esa diferencia, prueba es todo conocimiento cierto y probable, que como hace referencia el maestro, es todo el resultado, todo el análisis que se le hace a esto, el todo como tal, la consecuencia de toda la relación o de todo lo que las partes aportan, es el resultado de lo que sí pudieron probar, de lo que pidieron, que pudieron probar, cómo se probó y de alguna manera el alcance que tiene cada una de sus pruebas. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, aquí me gustaría que pudiéramos ir conversando para que no se haga muy, no se haga tipo monólogo esto.
¿Qué se prueba? ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Qué podríamos decir que qué es lo que se prueba? No nos dejen solitos porque aquí enfrente uno se siente muy solito. ¿Qué podríamos decir que es el objeto de la prueba? Los hechos, las afirmaciones. las afirmaciones, por ahí mis colegas defensores de oficio no me abandonen. Las pretensiones de las partes. Las pretensiones, ¿no? Las pretensiones de las partes. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que se prueba? Porque esto es muy importante. Esto es muy importante, sobre todo al momento de ofrecer pruebas. Nosotros sabemos que con las pruebas se hacen 5 cosas. Se ofrecen, se admiten o desechan, se preparan, hay pruebas que requieren preparación, hay otras que no, se desahogan, hay unas que se desahogan, tenemos la costumbre, los juzgadores tienen la costumbre de decir que hay unas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, es decir, que no requieren un desahogo adicional como los documentales en su gran mayoría, y finalmente se valoran, ¿no? Entonces con las pruebas hacemos 5 cosas: se ofrecen, se admiten o desechan, se preparan, se desahogan y se valoran. Solo que en el momento de ofrecimiento de prueba, los postulantes, luego cometemos diversas aberraciones y la verdad es que ponemos en aprietos a los juzgadores, porque ni siquiera tenemos a veces la conciencia de qué es lo que se prueba. Según el Código de Procedimientos Civiles de Chiapas, lo único que está sujeto a pruebas, y le dan un clic por favor, son los hechos. Solo los hechos están sujetos a prueba. Y dentro de estos hechos, solo los hechos controvertidos. Claro que son los hechos los que fundan las pretensiones de las partes. Las pretensiones de las partes necesariamente están fundadas en hechos. Bueno, pues solo los hechos, y dentro de estos, solo los hechos controvertidos. Entonces, lo único que está sujeto a prueba son los hechos, y dentro de estos, única y exclusivamente los hechos controvertidos, y así lo vemos en el artículo 292. Solo los hechos están sujetos a prueba. El derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras o en usos, costumbres o jurisprudencias. ¿Por qué? ¿Por qué el derecho no está sujeto a prueba? A menos que se funde en derecho extranjero. ¿Por qué el derecho no estará sujeto a prueba? Porque hay un proceso de comunicación. Porque tiene un proceso de elaboración, una vacatio legis, un proceso que se da a conocer al público y después entra en vigor. Pero además de ello, que sí es cierto, que tiene un proceso de publicación y un proceso. Además de ello, ¿por qué? Que va muy de la mano de una máxima que dice: dame los hechos, que yo te daré el derecho. ¿A qué se refiere esto? Que el juez es perito en derecho. Exactamente. Que los jueces son peritos en derecho. Los jueces son peritos en derecho. El artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, que regula los elementos de la demanda, ¿no? Toda contienda judicial, incidental o principal iniciará por demanda que contendrá, y viene nombre y apellido del actor, está mal, legislativamente está mal, espero que no tenga gente del Poder Legislativo, pero está mal, no debe decir nombre y apellido del actor, porque si es una persona moral no tiene apellidos, tendría que decir nombre completo del actor, y con eso la técnica legislativa hubiese sido mucho mejor. Pero bueno, nombre y apellido del actor, nombre y apellido del demandado, domicilios, etc. Y luego viene procurando citar los preceptos legales aplicables al caso en concreto. Procurando citar los preceptos legales aplicables al caso en concreto. Pero dice procurando. Lo que se procura no es una obligación. ¿Por qué dice procurando? Porque yo al juez no le voy a enseñar derecho. Él sabe derecho. A esto se le conoce como la causa de pedir. Basta que yo sea lo suficientemente claro con la causa de pedir para que el juez aplique el derecho que considere correspondiente. Es por eso que el derecho no está sujeto a prueba.
porque para el juez es un hecho notorio. Ya lo veremos más adelante. A menos que se funde en derecho extranjero. Y por derecho extranjero no entendemos solamente el derecho de otro país, sino también el derecho de otro estado. Los jueces con competencia en Chiapas solamente están obligados a ser peritos en derecho de las leyes de Chiapas. No tendrían por qué conocer las 30 y tantas legislaciones, que bueno, con esto de que ya está desapareciendo el federalismo, a lo mejor ya no tienen que conocer tantas. Ya tenemos Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos para el Código Nacional de Procedimientos Civiles, reforma de septiembre, si no mal recuerdo, septiembre del 2017, se reformó 3 artículos, reforma a 3 artículos de la Constitución muy importantes. Se reformó el artículo 16, hago este paréntesis ahorita, se reformó el artículo 16 porque el artículo 16 establecía que todo acto de autoridad tendría que constar por escrito. ¿Y qué sucede? Que en los juicios orales, y esto lo digo con todo respeto, en los juicios orales seguidos, como se debe de seguir un juicio oral con la tecnología suficiente, porque tuve la oportunidad, tuve el honor de que el juez mixto de Mascota, Jalisco, me haya invitado a dar una capacitación a ese pueblo mágico, muy bonito por cierto, alejado de toda vía de comunicación, pero muy bonito. Y me platicaba cómo llevaban los juicios orales allá. Me decía que los juicios orales, no sé cómo los llevan aquí, pero si me pudieran ayudar con eso, pero me decía que los juicios orales mercantiles, que son los que tienen, allá los llevaban taquimecanografiados. Bueno, ese no es un juicio oral. Porque a menos que el oficial que taquimecanografía sea un poeta, a menos que sea un poeta, las bondades del juicio oral no se ven. Los juzgadores que me acompañan no me dejan mentir en el sentido de que es claramente detectable cuando alguien está nervioso, que es claramente detectable cuando alguien está mintiendo, que es claramente detectable un testigo aleccionado, claramente detectable. Recuerdo muy bien una de las últimas audiencias escritas a las que a mí me ha tocado ir, donde para empezar, el principio de inmediación, pues bueno, en los juicios escritos no se cumplía, no porque no existiera, el principio de inmediación no es un principio de los juicios orales, es un principio que ha regido siempre, pero no se cumplía porque, bueno, digamos que las malas praxis fueron orillando a que no se cumpliera. Entonces, esa audiencia no era presidida por el juez, que son presididas por los secretarios de acuerdo, pero tampoco era presidida por el secretario de acuerdo, era presidida por su mecanógrafo, ¿no? Entonces era el mecanógrafo del secretario de acuerdo del juez. Y era una testimonial, y la pregunta le dice el mecanógrafo del secretario de acuerdo del juez al abogado contrario, su testigo. Y el abogado dice, que diga si sabe y le consta, ¿no? En los juicios escritos solíamos usar mucho este tipo de frases, ¿no? Que diga si es cierto como lo es, o si sabe y le consta, cosa que los juicios orales lo estamos erradicando. La primera de las primeras regaños que te dan en técnicas de litigación oral es quitar este tipo de muletillas que no sirven para nada. Pero dice el abogado, que diga el testigo si sabe y le consta, si conoce a las partes. Y el testigo dijo, claro que sí, conozco a las partes, el señor tal, y los conozco porque el señor Juan le vendió al señor Pedro unos departamentos con unos lugares de estacionamiento, y luego el señor Pedro se equivocó de lugar de estacionamiento, puso ahí su coche, ya no lo quiso quitar. Cuando le dijimos, señor Pedro, quite el coche, él dijo, no lo quito, y no lo ha quitado. Los vecinos ya se molestaron y no nos queda de otra más que demandarlo en juicio de reivindicación, porque en sus escrituras no viene. Entonces interrumpo al mecanógrafo del secretario de acuerdos del juez y le digo, licenciado, la pregunta era si conocía al testigo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Y me dice el mecanógrafo del secretario de acuerdos del juez, me interesa la respuesta, que siga hablando. Claramente es un testigo aleccionado.
Claramente, eso en un juicio oral bien llevado, con la tecnología necesaria, eso en un juicio oral no pasa nunca. Entonces yo le decía al juez de Mascota Jalisco, pues que a menos que el mecanógrafo fuera un poeta, las bondades de un juicio oral no se ven, porque entonces el mecanógrafo tendría que poner a la pregunta el testigo tembloroso y frotándose las manos, recorriendo una gota de sudor por su mejilla, contestó. Pues no, lo que viene es la pregunta es tal, la respuesta es tal, eso viene en el papel, y eso no nos permite ver la reacción que tuvo el testigo, si estuvo mirando al techo a ver si por ahí le caía la respuesta, si se estuvo frotando las manos, si estaba nervioso, si tartamudeó, si... Eso no se ve. Tampoco es que en la Ciudad de México digamos, qué bárbaros, qué tecnología tenemos, tampoco. Pero por lo menos sí tenemos 4 cámaras grabando en 4 ángulos diferentes, un circuito cerrado, un proyector de documentos que sí es como de los años 80, pero bueno, por lo menos podemos proyectar documentos en 2 pantallas que hay a los laterales de las salas de oralidad. Hablo en materia civil, el área en la que menos ignorante soy es en el área civil, la especialidad de la licenciada es en materia penal. Ahorita que nos comente cómo es en materia penal, pero por lo menos en materia civil, familiar y mercantil sucede así: sala de oralidad, 2 pantallas a los costados, 4 cámaras grabando en 4 ángulos diferentes, un circuito cerrado, y todo esto se graba en un disco compacto, según esto encriptado para que no se pueda modificar. Ya he visto por ahí luego que han hecho unos ajustes de audio y video, ¿no? Pero técnicamente está encriptado para que no se pueda modificar. Bueno, pues ahí sí, las bondades del juicio oral, ahí sí se notan. Porque entonces sí vemos al abogado que está preparado, al abogado que no está preparado, al abogado nervioso. En un juicio escrito yo me crié o me desarrollé en esta profesión en el sistema anterior. Yo me desarrollé atrás de una computadora con mi mentor, que era un abogado que tenía en aquel entonces 30 años litigando o postulando, para los más estrictos, postulando en el sistema anterior. Bueno, atrás de una computadora es mucho más sencillo, por varias cosas. La primera, porque si te equivocas, le das borrar y pones otra palabra. En un juicio oral no. En un juicio oral, en los alegatos de clausura, que aparte no es comercial, pero el día de hoy y mañana estaremos dando algunos cursos aquí en Chiapas, que nos acompañaron, vamos a platicar un poco de esto, la importancia de las palabras y la importancia de los alegatos de clausura, que en el sistema escrito, no sé cómo se desarrolla aquí, pero en la Ciudad de México, en el sistema escrito, no existían. Es decir, estaban en la ley, pero no existían en la vida real. Se terminaba de desahogar las pruebas, imprimían la audiencia y te la daban. Y ya uno leía todo y al final uno leía que decía, las partes alegaron a lo que su interés convino. Pero si no alegué nada. ¿Ah, va a alegar? Sí. Ajá, ándele. Y mientras se ponían a adelantar la otra audiencia, ¿no? ¿Ya terminó de alegar? Ni he empezado. Pues apúrele. ¿Ya terminó? Ah, bueno, ya, las partes alegaron lo que a su interés convino. Eran inocuos, eran intrascendentes. Hoy en día no. Hoy en día un buen alegato de clausura en un juicio civil, en un juicio mercantil o en un juicio familiar oral, pueden cambiar la balanza. Pueden cambiar la balanza. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo no empleo las palabras adecuadas en este alegato de clausura? Pues puedo acabar hundiendo a mi cliente. Esta costumbre que tenemos, pobres de mis alumnos de licenciatura, porque los martirizo mucho con esta costumbre que tenemos de decir sí, no. Imagínense que en un alegato de clausura, materia penal, señor juez, Pedro es inocente, ¿no? Nos hundimos. Entonces, si el propio abogado defensor no cree en la inocencia de Pedro, pues hundimos. Entonces, la importancia de las palabras es mucho mayor.
La importancia de las palabras es mucho mayor en los juicios orales. Entonces, bueno, todo esto iba al paréntesis de que se videograban en la Ciudad de México las audiencias orales. Y entonces no faltó el abogado vivo que dijo: ah, caray, el 16 constitucional establece que todo acto de molestia debe de constar por escrito. Esto no consta por escrito, está en un CD. Y tuvieron que reformar el artículo 16 constitucional, primer párrafo, última parte. Dice: todo acto de autoridad debe constar por escrito y demás. Y dice: en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio donde permee la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio, y eso donde ya me gustó tanto, en cualquier medio que a juicio del juez dé certeza de lo que sucedió. Entonces tenemos esa reforma. Segunda reforma, o segundo artículo reformado, muy importante. Tercer párrafo del artículo 17 constitucional. Nuevo tercer párrafo. Ya me dirán los juzgadores que nos acompañan cómo lo van a implementar. No está tan fácil. No está tan fácil. De hecho, inclusive acudiendo a la exposición de motivos, tampoco queda muy claro. El tercer párrafo nuevo establece algo así más o menos. Siempre y cuando no se afecte el debido proceso, la igualdad entre las partes, ni otros derechos del proceso, los jueces deberán privilegiar la solución del conflicto antes de los formalismos procedimentales. Los jueces deberán los jueces deberán privilegiar la solución del conflicto antes de los formalismos procedimentales. ¿Cómo se irá aplicando esto? No es tan sencillo. ¿Cómo se irá aplicando esto? Pues por jurisprudencia. Los jueces irán resolviendo y los abogados postulantes, los defensores de oficio, los abogados postulantes particulares, pues irán atacando y veremos qué resuelve la Corte. Porque en el ámbito académico pongo yo siempre este ejemplo. ¿Qué sucede? Privilegiar la solución del conflicto antes de los formalismos procedimentales. ¿Qué sucede si una vez agotado el periodo de pruebas, sin tratarse de una prueba superveniente, llega el demandado con un recibo de pago certificado por notario y todo lo que nosotros querramos, todos los candados que nosotros querramos, para demostrar que es auténtico el documento, con el que demuestra plenamente que él ya pagó lo que se le demandó? Plenamente. Al juez no le queda duda con ese documento que el demandado no debe y que injustamente lo están demandando, pero lo ofrece una vez concluido el periodo de pruebas. ¿Se debe de aceptar o no se debe de aceptar? Con fundamento en este nuevo tercer párrafo, ya en vigor, por cierto, del artículo 17 constitucional: privilegiar la solución del conflicto antes de los formalismos procedimentales. ¿Pudiéramos considerar el término probatorio como un mero formalismo procedimental? ¿Cómo ven? Si me ayudan los amigos juzgadores, ¿lo aceptarían? Estaremos privilegiando la solución del conflicto. Claramente el demandado no debe. Nada más que se le fue el periodo de prueba. Lo ofreció extemporáneo. No es tan sencillo. O sea, su aplicación no es tan sencilla. Realmente su aplicación no viene a ser tan sencilla, porque los procesos, por ejemplo, civiles, que son regidos por el principio dispositivo, donde hay igualdad entre las partes, coloquialmente se dice es un tiro parejo. Es decir, el juez no debe
de utilizar mecanismos, por ejemplo, de justicia por compensación. ¿Cómo podría pasar en el indubio pro reo? ¿Cómo podría pasar en el indubio pro operario? ¿Cómo podría pasar en materia familiar? Los juicios civiles no. Ahí rige el principio dispositivo y son las partes las que disponen del procedimiento y aportan las pruebas necesarias para, nos comentaban, para probar sus pretensiones, para acreditar sus pretensiones. Entonces, su aplicación no es tan sencilla, sí. Pero creo ahí, maestro, que habría que valorar la imposibilidad para ofrecer el interno. No veía eso sería o sea, el caso para si realmente hubo una imposibilidad física o jurídica para ofrecer la prueba. Sí, y a eso se le llama principio de facilidad y de proximidad probatoria. Es decir, ¿quién más fácilmente puede otorgar ese documento y quién lo tiene más cercano? Habría que ver si se tenía la facilidad de otorgarlo o no, pero quizá entonces se encuadraría en una prueba superveniente. Recordemos que las pruebas supervenientes es la que no existía al momento de la demanda y la contestación. Pues ¿cómo la voy a ofrecer ahí si no existía? La que existiendo no la tenía a mi alcance, ¿no? Porque estaba en un archivo público, porque pedí copias certificadas y no me las han expedido y demás. O bien, la que existiendo desconocía su existencia. Resulta que murió el tío, abrimos su caja fuerte, ya ven que muriendo el tío lo primero que se hace es abrir la caja fuerte, ¿no? A ver qué encontramos. Se enfría y ya tenemos la caja fuerte abierta, ¿no? Abrimos la caja fuerte y ahí estaba el comprobante de pago. Bueno, hablaríamos de una prueba superveniente, pero si no es prueba superveniente, se pone un poquito más complejo, porque, por ejemplo, ¿dónde queda? También es que son dos partes que hay que valorar. La prueba como tal y dónde queda la igualdad entre las partes. Yo ofrecí en tiempo y forma mis pruebas. Yo no tengo la culpa de que él no haya tenido al alcance esa prueba, no sé ni siquiera de dónde la sacó, no sé si la falsificó, no sabemos nada. Entonces hay que valorar, ponderar qué es lo más importante. El 17 constitucional, equidad entre las partes o mi prueba, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Qué realmente es lo que va a pasar? Hay un conflicto entre dos derechos y hay que hacer un ejercicio de ponderación. Sí, por favor. Nada más, un maestro, que el actor tiene muchos años, mientras no prescriba su acción para preparar su demanda. Tiene muchos años. Por lo menos 10, ¿no? Por lo menos 10. Tiene demandado más que 5 días, 9 meses, para efecto de demostrar su decepción. Claro. Entonces ahí tendremos que valorar realmente si ese documento es para su beneficio y otro trabajo si es de superviviente, tenemos que valorarlo. Qué interesante, nunca había yo caído en ello. Muy interesante. Sí, por favor. Yo considero que la prueba no es superviviente, porque está en manos del actor, del demandado. Sí, no cumple con los requisitos de una prueba Pero superior. es una prueba superviviente. Ya en el supuesto de que murió el actor, ya es otro supuesto. Entonces ahí podría entrar como una superviviente porque la acordaría un sobrino. No lo Pero puedo suponiendo que libre, la podríamos anexar como un instrumental de actuaciones y valorarlo en definitiva en el momento de dictar la resolución, pero no dejarla fuera. Sí, y este tema de, claro, coincido, este tema de instrumental de actuaciones a mí siempre me ha parecido muy chistoso, porque la mayoría de los códigos contemplan el instrumental de actuaciones como una prueba. Y yo me imagino, ¿no? Yo me pongo a reflexionar, tengo mucho tiempo de ociosidad, entonces me pongo a reflexionar, si ni el actor ni el demandado ofrecen el instrumental de actuaciones, ya me imagino al juez, de ching, nadie ofreció el instrumental de actuaciones, bueno, pues así, en el expediente llévenselo, ¿no? Vamos a resolver así. No, bueno, la instrumental de actuaciones, el juez está obligado, lo ofrezcan o no lo ofrezcan las partes, el juez está obligado a tomar en cuenta todas las constancias que estén en auto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo interesante. Un segundo ejemplo interesante es el siguiente. Juicio sucesorio. Juicio sucesorio en el cual de 3 herederos posibles, uno de ellos a su vez fallece a la mitad del procedimiento.
El juicio sucesorio se lleva en Chiapas y este heredero que fallece vivía en Baja California y allá se tendría que llevar el juicio sucesorio de este otro heredero. Todos sabemos una de las causales para que se suspenda el procedimiento es cuando una de las partes no puede actuar y una de las partes no puede actuar cuando está muerto. Entonces, si una de las partes muere, el procedimiento se suspende. Entonces queda suspendido el procedimiento sucesorio hasta en tanto este heredero tiene albacea. Nada más que la familia de Baja California no quiere y no tiene ningún interés en tramitar la sucesión para que se asigne una albacea que pudiese venir a defender los juicios aquí en Chiapas. Y los clientes no tienen el dinero, no tienen los recursos ni los medios para trasladarse o encomendar el asunto en Baja California. Y entonces se le solicita al juez, pongo Chiapas y Baja California para ejemplificar la mayor distancia posible. En realidad esto es de la Ciudad de México a Baja California. Y le pido al juez, con fundamento en el Código Civil, que el Ministerio Público, en su carácter de representante social, nosotros como representante social tenemos al Ministerio Público. Me dicen que en Jalisco tienen Procuraduría de los Menores y Procuraduría Social. Tienen Procuraduría Social y Procuraduría de los Menores. En la Ciudad de México nosotros sí tenemos una Procuraduría Social, la PROSOC, pero esa se dedica a puros chismes de condominios, de propiedad de condominio. La propiedad de condominio es muy problemática en la Ciudad de México. Tenemos condominios de más de 500 condóminos. Entonces la PROSOC sirve para eso, la Procuraduría Social sirve para ver temas de condominio. Realmente nosotros no tenemos una Procuraduría Social que haga las labores de defensa social. Para nosotros es el Ministerio Público, no sé si acá es igual o tengan un procurador de menores, un procurador social y demás. Nosotros no. Tenemos al Ministerio Público y es nuestro representante social. Entonces le pido al juez que el Ministerio Público, en su calidad de representante social, defienda, represente a este heredero fallecido en tanto se le nombra albacea. Y el juez le dice no, porque el Código Civil establece que el Ministerio Público representará a los herederos ausentes, y este no está ausente, está muerto. Bueno, sí, pues así está muerto, pues. Pero es que si no, el juicio no va a continuar. El juicio lleva, cuando a mí me pasaron ese asunto, llevaba 2 años parado. Entonces el juicio no va a continuar. Creo que privilegiar la resolución del conflicto implicaría interpretar en el sentido más amplio ese artículo y decir, bueno, pues no hay nadie más ausente que un muerto. Es decir, ¿por qué se le representa al ausente? Porque no puede defender sus derechos motu proprio. Porque por sí mismo no puede defender sus derechos, le pongo un representante social. Bueno, por analogía, que en materia civil, si se nos permite, la analogía y la mayoría de razón, por analogía, o inclusive hasta por mayoría de razón, si al ausente lo representa el Ministerio Público, con mayor razón, al que murió y no tiene albacea, que venga y vele por sus derechos. Ese podría ser otro ejemplo. Otro ejemplo más. Era muy común cuando se postulaba cuando se postulaba en el sistema escrito, era muy común, tanto de los postulantes como del Poder Judicial, era muy común irnos por los mayores recovecos legales. Por ejemplo, atacaba o apelaba yo la sentencia definitiva de fecha 10 de diciembre del 2018, pero me equivocaba y le ponía 12 de diciembre del 2018. Y el juez me decía, no hay lugar a tener por interpuesta la apelación, toda vez que en el expediente no existe sentencia definitiva de fecha 12 de diciembre del 2020. Es un error de dedo. Solo hay una sentencia definitiva. Esa es la que estoy apelando, ¿no? Ahora con el 17 constitucional, creo, para mis amigos defensores de oficio, creo que tenemos esa herramienta. Claro, la idea no es estarse equivocando, pues. La idea es, el juez es nuestro amigo. Que nosotros podemos facilitarle las cosas, nos va a resolver mucho mejor que si se las entorpecemos. Pero bueno, si cometí un error, si se me fue por ahí
un número. Bueno, podemos invocar el 17, tercer párrafo del 17 constitucional para decir, abócate a la solución del conflicto y deja a un lado los formalismos procedimentales. Es clara la resolución que estoy atacando. Es clara la resolución que estoy atacando. Alguna vez me tocó, hace muchos años me tocó ver que no tuvieron por contestada una demanda porque la numeración de la demanda venía en números arábigos y el demandado contestó en números romanos y el juez dijo no hay concordancia porque la demanda no trae ningún uno romano. Bueno, podríamos decir que sabemos a qué se estaba refiriendo el demandado. Entonces, este es la segunda reforma, tercer párrafo del artículo 17, y la última reforma que se hizo septiembre del 2017 a la Constitución fue la facultad al Congreso de la Unión para legislar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que técnicamente ya debería de estar listo. No lo está, y como dije don Teofilito, ni lo estará, porque ahorita la agenda legislativa está ocupada en otros quehaceres, pero técnicamente ya deberíamos de tener. Entonces puede ser que el federalismo por ahí se nos esté acabando, porque ya no tenemos, cada vez vamos teniendo menos leyes estatales, sino que estamos teniendo leyes generales y leyes federales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que va a aplicar y que va a homologar a todos los juicios. Bueno, entonces decíamos que solo los hechos están sujetos a prueba, el derecho no lo está por esta razón, a menos que se funde en derecho extranjero, y por derecho extranjero no entendemos solamente el de otro país, sino el de otra entidad de la República. Siguiente, por favor. Y ahí aguántenlo tanto, porque si no me quema la respuesta. ¿Qué no se prueba? Si me pueden ayudar. Ya vimos que se prueba los hechos, y dentro de estos solo los controvertidos. ¿Qué no se prueba? Vamos mientras. ¿Qué no se prueba? ¿Tenemos por ahí qué? Ese está hecho notorios porque ya lo había puesto. Ahorita que me diga si le puedes dar clic a la línea azul, porque me va a llevar a otra diapositiva, pero ahorita te comento. ¿Qué entendemos por un hecho notorio? Algo de lo que todo el mundo tiene conocimiento. Y acceso. Conocimiento, acceso. ¿Qué más? ¿Qué otra idea podríamos complementar para un hecho notorio? Pues nada, la gente dice que las disciplinas que hay aquí de subir más algo o subir los temas, ya es una historia, no puede ser. Ahora vamos a ver ejemplos en concreto por jurisprudencia, pero ¿cómo podríamos definir el hecho notorio? Conocido por una generalidad, acceso a esa información, Una resolución firme. algo inmovible, ¿qué más? Algo no controvertido, algo sobre aquello que no hay duda y la mayoría está de acuerdo con eso. Por ejemplo, una aceptación generalizada. Por ejemplo, ¿quién es el presidente de este país? Para los que estamos aquí, ¿será un hecho notorio? Los servidores públicos que son electos por el voto popular sí tienen una documentación con la cual acreditar que son electos. Se le llama constancia de mayoría. Entonces yo sí podría probar en juicio quién es el presidente de este país exigiendo su constancia de mayoría, pero no necesito hacerlo porque es un hecho notorio. Sin embargo, para la gente de la República del Congo, ¿será un hecho notorio quién es el presidente de este país? Para nosotros es un hecho notorio quién es el presidente del Congo. No. Entonces habría que delimitar hecho notorio, porque tendríamos que ir, me decían que tengo los retratos aquí de los presidentes, ¿no? Del tribunal. Bueno, a lo mejor quién es el actual presidente es un hecho notorio,
pero todos quizá no sea un hecho notorio, ¿verdad? Habría que delimitar a cierta circunscripción territorial y a cierto momento. Si le dan clic a la... A ver, ahí tenemos una definición y una definición jurisprudencial. Esta definición viene en la tesis que más abajo pongo y pongo el número de registro. Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público, ya lo decíamos, conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial. Muy importante, se conoce al momento en que se va a pronunciar la decisión judicial. Eso es importantísimo. Respecto del cual no hay duda ni discusión. Hablábamos ahorita de que no había litis, ¿no? No hay duda, no hay discusión, es aceptado por la generalidad y es conocido por la mayoría de integrantes de un determinado círculo social en un determinado momento. Nosotros, ahorita pasamos a casos donde la corte o los tribunales se han pronunciado, pero por ejemplo nosotros acabamos de ganar un amparo muy interesante. Mi cliente tenía a su favor un régimen de visitas y convivencias y estaba percibido que en caso de no ir a la visita que tenía a su favor, y a favor de su menor hijo sin duda alguna, lo iban a multar con 10,000 pesos. Resulta que ese día cerraron las calles por un desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, y así como en Chiapas cuando cierran las calles, yo no lo digo porque nomás se me ocurre, ¿no? Se me ocurre que sí, cuando cierran las calles en Chiapas hace un relajo terrible y los ponentes llegan corriendo. En la ciudad, así, por poner un ejemplo, en la Ciudad de México cuando cierran las calles es un verdadero caos, pero verdadero caos. Y mi cliente no llega a tiempo a la visita. El centro de convivencia supervisada informa al juez que no llegó, le imponen la multa a mi cliente. Contra esa multa nos vamos en apelación y en la apelación la sala utiliza unos razonamientos que a mi gusto no eran los correctos. Me dice, punto número 1, no tienes razón porque no me dijiste en qué medio de transporte se estaba moviendo tu cliente. Hombre, en la Ciudad de México cuando cierran una calle ni aunque vayas en helicóptero, o sea, no llegas de ninguna manera. Pero bueno, dice, no me dices si venía en metro, metrobús, taxi, bicitaxi, combi, camión, micro, no me dices. Porque si viene en bicicleta, ¿qué con que las calles estuvieran cerradas? Dice, y segundo, no me demostraste fehacientemente que el desfile existiera y que por ese desfile se hubieran cerrado las calles. Vamos a ver ahorita con unos criterios que traemos de los tribunales, vamos a ver qué entendemos por hecho notorio. Eso es bien interesante. Y aquí nuestra argumentación fue: 1, que no importaba qué medio de transporte utilizar, cerramos en las calles en la Ciudad de México, no llegas de ninguna manera. 2, hicimos valer algo muy curioso. Resulta ser que tuvimos que invocar al 007. En realidad tan desesperados estábamos que tuvimos que acudir a James Bond. Resulta ser que hace unos años, en una película de James Bond, aparece la Ciudad de México en la primera escena. Ya ven que siempre hay una primera escena de acción y luego ya vienen los créditos. Pues aparece una primera escena donde el malo está siendo correteado por Palacio Nacional y ahí va Palacio Nacional volando para todos lados, ¿no? Y en lo que esto está pasando y el Palacio Nacional está explotando, abajo se ve un desfile de catrinas. Un desfile de catrinas, un desfile de Día de Muertos, y ahí queda el tema de la película, ahí queda la anécdota de la película. ¿Qué sucede? Que los extranjeros empiezan a llegar a México, a la Ciudad de México en concreto, buscando ese desfile. ¿Qué óvole que no existe? No era una tradición. Así que el gobierno de la Ciudad de México tuvo que implementar ese desfile por la cantidad de turistas extranjeros que llegaban buscando un desfile que no existía, una tradición que no existía. Tan bonitas tradiciones que hay en el resto del país, no sé para qué nos vamos a poner una inventada, ¿no? Pues he puesto tantas bonitas que hay en el país. Bueno, pues argumentamos esto y dijimos que eso era un hecho notorio, y ahorita vamos a develar por qué era un hecho notorio. Y
El juzgado de distrito amablemente nos compró el argumento y nos dijo, en efecto, es un hecho notorio todo el tema que narran del desfile, el juzgado debió de haberlo tomado en cuenta, y también es un hecho notorio que cuando en la Ciudad de México, me decían mis pasantes que debe de haber sido un juez de distrito que llegó tarde a algún lado, por la misma causa, y ahí se había desquitado. Es un hecho que en la Ciudad de México, cuando se cierra una calle, no importa en qué sistema de transporte vayas, no hay manera de llegar puntualmente, y el juez de distrito fue más allá y dijo, ni siquiera hay manera de anticipar tu llegada. ¿Cómo puedes llegar 1 hora tarde? ¿Cómo puedes llegar 5 horas tarde? No hay forma ni siquiera de anticiparte, y nos conceden el amparo, argumentando hecho notorio. Ahorita que avancemos con los criterios jurisprudenciales y con las tesis jurisprudenciales, vamos a analizar por qué fue un hecho notorio. ¿Sí me pueden adelantar, por favor? La siguiente. Esa. ¿Cómo ven? A ver, vamos a ver este criterio. Hecho notorio. Lo constituyen los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan. Ese me gusta. Ese me gusta. Las páginas oficiales del gobierno, .gov.mx, el contenido de esas páginas le es un hecho notorio al juzgador. Y eso está muy bien, porque yo recuerdo, yo inicié mis andanzas por ahí del 2002, y yo recuerdo que en aquel entonces, cuando se hacía valer el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ejemplo, como una tasa como un índice de referencia para aumentar la renta, la variación que hubo anual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en aquel entonces salió un criterio que estableció que como el Índice Nacional de Precios al Consumidor no era una ley, no era un hecho notorio para el juez, y entonces había que probarlo. Y para probar el tema del Índice Nacional de Precios al Consumidor era una lata, porque este estaba publicado en el Diario Oficial de la Federación, sigue estando publicado ahí, en el Diario Oficial de la Federación, y entonces había que sacarle, primero, había que ir al Archivo General de Notarías, buscar los diarios oficiales de las fechas que uno quería, ya se los daban a uno. Muy bonito, por cierto, el Archivo General de la Nación, muy bonito. Ya se los daban a uno. Le sacaba uno copias simples, se tenía que ir por el registro público, por ahí por Río Amazonas, ¿no? Ahí en la Ciudad de México, al Diario Oficial de la Federación y certificarlo. Y se tardaban 2 o 3 días en certificarlo, y además eso tenía un costo. Y ya que estaba certificado, entonces sí se exhibía como prueba en el juicio. Bueno, con esto ya no, porque el Diario Oficial de la Federación recientemente anunció su última publicación física, ya solo es digital, y al estar en una página oficial del gobierno, ya no necesito certificar nada y es un hecho notorio para el juzgador. Sigue. Esta no me gusta tanto, afortunadamente es una tesis aislada, pero no me gusta tanto. Páginas web o electrónicas. Su contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión judicial. Todo lo que hay en internet para el juez es un hecho notorio. A mí no me gusta. Porque no hay un filtro. En internet no hay un filtro. No hay una fiabilidad de la información que hay ahí. Un buen técnico, una buena persona que conozca de estos menesteres, ahorita mismo crea 20,000 cosas. Y alguna vez, este criterio lo conocí de mala manera, porque alguna vez una sala en la Ciudad de México me lo invocó. Era un tema de acción pauliana, en la que decían que mi cliente había simulado un acto jurídico en fraude de acreedores y lo querían echar para atrás. Solo que uno de los elementos de la acción pauliana es demostrar que con eso el deudor se queda en insolvencia. Y nosotros dijimos, no estamos en insolvencia porque tenemos esta casa. Y el actor lo que decía, sí, pero esa casa no sirve para pagarme
porque vale muchísimo menos, entonces es como si estuvieras en estado de insolvencia. Sí, nada más que tienes que acreditarlo, porque quien tiene que acreditar eso eres tú. El estado de insolvencia eres tú. Tú lo tienes que acreditar, no yo. Y la sala dijo, toda vez que mediante este criterio, páginas web o electrónicas, su contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión judicial, me metí a la página de metroscúbicos.com, tecleé 4 o 5 inmuebles parecidos y por la zona de las mismas características y me dice que vale 7 millones de pesos. Así que para mí es un hecho notorio que ese inmueble vale 7 millones de pesos. Bueno, ya la pericia de evaluación, ya para que la queremos, ¿no? Esta ya no. Pero bueno, está, criterio, es un criterio aislado. Siguiente. Hechos notorios tienen este carácter las versiones electrónicas de las sentencias almacenadas y capturadas en el sistema integral de seguimiento, me lo comentaron ahorita, ¿no? Y sirve muy bien para invocar antecedentes. Ahora, con este de páginas web o electrónicas fue con lo que argumentamos ante el juez del distrito que toda vez que todo esto que narrábamos de lo de la película de James Bond estaba en internet, era un hecho notorio para el juez, y el juez de distrito no nos compró el argumento, nos dijo sí. Hay muchas noticias en páginas de periódicos de que esto es tal cual lo está narrando. Claro, nosotros no solo lo dijimos así, sino además le fuimos poniendo todos los links de dónde podía obtener esa información, la imprimimos y la anexamos impresa, de dónde se podía obtener esta información, y bueno, nos compraron el argumento. Y el último, que les decía, Diario Oficial de la Federación, su publicación y contenido es un hecho notorio, basta su copia simple para obligar a constatar su existencia y tomarla en cuenta. Ya no hay que estar exhibiendo copias certificadas. Si le pueden dar clic a donde dice vuelta, por favor. ¿Qué más no se prueba, aparte de los hechos notorios? Clic, por favor. ¿Qué más no se prueba? Los hechos negativos. Acuérdense que esos no se prueban. Por su imposibilidad material para probarlos. Tenemos los hechos confesados, que de alguna manera, esto es la confesión de parte es algo de prueba, ¿no? En alguna ocasión, en materia mercantil, en la Ciudad de México se le ocurre decir al demandado: yo lo vi, bueno, es que estuvo, de alguna manera él hizo una confesión dentro de los hechos. Y nosotros, o más bien en los asuntos, se tuvo que hacer la certificación por parte de la Secretaría de Fuego, sí, decir que él está confesando ese hecho para de alguna manera que no se volviera después un hecho controvertido, porque él ya estaba anunciando que sí había hecho, o que sí había pagado, que sí, o sea, que ya había realizado la acción. Entonces, los hechos confesados ya no necesitan prueba, ¿no? O también, el siguiente punto es los hechos imposibles o notoriamente inverosímiles. A ver, yo quiero comentarle algo y me genera un poquito de conflicto. Sí. Una resolución que hizo la Sala Superior en materia electoral. En 2015 tuvimos elecciones aquí y en un asunto, no me acuerdo qué, porque no lo vio el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Se fue per saltum a la Sala Regional Jalapa. Y cuando la presentan dicen, es que sabes que una persona que renuncia a su nombramiento, una mujer renuncia a su nombramiento y ella lo declara así. Sí, efectivamente yo renuncié a mi nombramiento. A final de cuentas esto rompía con el principio de equidad. Pero recuerden ustedes que cuando alguien renuncia, tienen que poner a alguien del mismo género. Porque no lo hicieron así. Entonces, ahí la Sala Superior sí resolvió que a pesar de que era un hecho confesado, tenía que acreditarse que ella realmente tenía la intención de haber renunciado. Claro. Estas son reglas generales que tienen muchísimas excepciones. Por regla general, a confesión de parte, relevo de prueba, siempre y cuando la prueba idónea y pertinente sea la confesional. Si la prueba idónea y pertinente no es la confesional, entonces este principio no nos sirve. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que en un divorcio al actor se le olvida
anexar el acta de matrimonio. Y por algún descuido del juez, la demanda sí se admite, no se tendría que admitir, pero se admite, se emplaza a la demandada y la demandada contesta, así nos contestaron apenas en la Ciudad de México, que vengo felizmente a allanarme a las pretensiones del actor, sí se quería divorciar la señora, y dice, confieso que estamos casados. Al momento en que el juez resuelve, ¿declararía fundada la acción? No, porque no está aprobado el vínculo matrimonial. Y el vínculo matrimonial solamente se puede probar con los atestados del registro civil. En ese caso la confesión no alcanza, ¿no? El estado civil de las personas solo se prueba a través de los atestados del registro civil, si existen. Hay algunos casos donde no existen y hay que irnos a otros. Pero en ese caso no alcanzaría. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas, siempre y cuando la confesional sea idónea para probar o acreditar ese hecho. Un ejemplo muy claro, que es el que comentaba la licenciada Miroslava. El abogado, al hacer su contestación, en cada hecho fue poniendo notas, ¿no? El hecho 1 es cierto, el hecho 2, y en sus notas personales puso, la verdad sí lo debemos. Se le olvidó borrar las notas personales y así se fue la contestación. Esa confesión sirve para acreditar que sí lo deben, sí, porque ahí sí la confesional es prueba idónea. Entonces, ahí estaríamos en el tema de idoneidad de la prueba. Si la prueba idónea es la confesión, a confesión de parte relevo de pruebas, pero no siempre aplica. Habría que irnos al caso en específico. En el tema del matrimonio no aplica. En el tema del matrimonio no aplica, por más que la demandada confiese que sí estaban casados, el juez no puede tener por acreditado el matrimonio. ¿Ok? Porque entonces aquí hablaríamos de alcance y pertinencia de la prueba. Porque ¿cómo se acreditan? Por ejemplo, en este ejemplo, que realmente estaban casados con el acta del matrimonio. Ese es el documento idóneo y el que tiene el alcance probatorio para probar este hecho. Sí, un poquito más rápido porque el tiempo me está comiendo. A ver, entonces, vamos a ¿quién prueba? Ya vimos qué es la prueba, ya vimos qué sí se prueba, ya vimos qué no se prueba. Ahora vamos a ver quién prueba, y esto se le llama carga de la prueba. El que afirma siempre está obligado a probar. Hace ratito que preguntábamos sobre la prueba, me decían el que afirma, las afirmaciones. El que afirma está obligado a probar, sea actor o sea demandado. El que niega no está obligado a probar por una sencilla razón. Los hechos negativos, por regla general, no se pueden probar. Eso es una imposibilidad fáctica para probar. A menos que, si la clico, ¿no? Dice, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el grado de sus excepciones. El que niega no está obligado a probar, salvo en los siguientes casos. Siguiente. 1. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Si la negación envuelve una afirmación, entonces sí lo debo de probar. Ejemplo, no estoy en la Ciudad de México. Tengo que probar en dónde estoy, porque no es materialmente posible que no esté en ningún lado. No estoy en la Ciudad de México porque estoy en Chiapas. Siguiente ejemplo, no es mi firma. Mi firma es esta otra. Mi firma es esta otra. Entonces ahí es una negativa que envuelve una afirmación y sí estoy obligado a probarlo. Por eso cuando desconocemos una firma somos nosotros los que tenemos que acreditarlo. Cuando se desconoce la presunción legal que tenga en su favor el colitigante, nosotros sabemos que presunción es la consecuencia que la ley o el juez deriva de un hecho conocido para llegar a la verdad de otro desconocido. A la primera se le llama legal y a la segunda se le llama humana. Y también sabemos que las presunciones se dividen en presunciones juris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario, y juris et de jure, que no admiten prueba en contrario. Estas segundas, las juris et de jure, es decir, derecho por el derecho, son muy raras. Es muy raro encontrar una presunción que no admita prueba en contrario.
de las que pudiésemos señalar es la presunción que la ley señala de la intención del decuyus, que no dejó testamento. Se presume que le quería dejar sus bienes a sus parientes más cercanos, y esa presunción no admite prueba contraria. Y eso no necesariamente es cierto, es más, quizá mayoritariamente ni siquiera sea cierto, ¿no? Pero esa es una presunción que no admite prueba en contrario. Se presume que el decuyus quería dejarle sus bienes a sus parientes más cercanos, y no admite prueba en contrario. Son raras las presunciones que no admiten prueba en contrario. En su mayoría, las presunciones admiten prueba en contrario. Por ejemplo, el Código Civil de la Ciudad de México dispone que se presume hijo de matrimonio el nacido dentro del matrimonio y hasta 300 días después de concluido no vaya a ser que se hayan despedido, ¿no? Y todavía alcanza a ser hijo de matrimonio. Si yo digo que aún naciendo dentro del matrimonio no es hijo mío, yo soy el que lo tiene que probar, porque estoy desconociendo la presunción legal que tiene a su favor mi colitigante. Siguiente, cuando se desconozca la capacidad. ¿Por qué? Porque la capacidad como atributo de la personalidad se presume. La capacidad se presume. Ninguno de nosotros traemos un documento que diga que somos capaces, ni siquiera nuestra credencial de lector. Eso dice que tenemos más de 18 años, pero no prejuzga sobre nuestra capacidad. La capacidad se presume. Si vamos a invocar que una persona no tiene capacidad, entonces hay que hacer un juicio de interdicción y todo eso. Entonces eso hay que demostrarlo, hay que demostrar que alguien no tiene capacidad. Y la última, cuando la negativa fuera elemento constitutivo de la acción. Si la negativa es un elemento constitutivo de la acción, entonces lo tengo que probar. Hablábamos hace rato del juicio rectificatorio. El juicio que intenta el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, es decir, el que no tiene el bien pero es dueño contra el que sí lo tiene pero no es dueño, y no hay un nexo jurídico que justifique su tenencia. Los elementos constitutivos son la propiedad del bien, que yo no lo tengo y que él sí lo tiene. Yo soy el que tiene que demostrar esto. Si la negativa es elemento constitutivo de la acción, entonces lo tengo que probar. ¿Con qué se prueba? ¿Qué podríamos decir? ¿Con qué se prueba? Recordemos que para llegar a la verdad, medios de prueba que el código señala. ¿Alguien más? Todo lo que tenga al alcance, todo lo que se puede llegar el juez, todo lo que pueda llegar el juez. Puede pertenecer a un tercero. Eso puede ser cualquier persona y puede ser cualquier cosa, sea de las partes de un tercero, ¿no? Se le llama el principio de adquisición probatoria. Las pruebas dejan de pertenecer a las partes y pertenecen al proceso. entonces decimos que cualquier elemento que pueda producir convicción, siempre y cuando no esté prohibido por la ley, que sea contrario a la moral, eso es con lo que se prueba. Con todo lo que habíamos comentado, con lo que se pueda llegar, con todo lo que se pueda convencer el juez, todo nos sirve. No solo el catálogo enunciativo y no limitativo que trae el Código de Procedimientos Civiles. Es con lo que sea. Vean los artículos 286 y 289 del Código de Acá. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos. Este artículo último es de la Ciudad de México. Se prueba con lo que sea, no solo con el catálogo enunciativo que trae el Código de Procedimientos Civiles. Claro ejemplo, no sé si aquí está regulado, en la Ciudad de México no. La llamada
o mal llamada documental en vía de informe. La documental en vía de informe es un híbrido entre documental y testimonial. Esa no está regulada, por lo menos en la Ciudad de México no lo está, en el Código de Comercio no lo está. Esta documental en vía de informe, este oficio que se le gira a un banco para que diga si existen o no existen tales o cuales cuentas, es un híbrido entre testimonial y documental y no está regulado. Así que nosotros podemos probar con lo que sea. No tiene que venir en el catálogo enunciativo que trae el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, volvemos a cuando hablamos del tratamiento que se le dan a las pruebas. Decimos que las pruebas se ofrecen, ya sea desde el escrito inicial de demanda o en su etapa probatoria pertinente, ya sea, por ejemplo, en el escrito inicial, en la contestación de la demanda, en la reconvención, en la contestación a la reconvención, se admiten en el momento procesal oportuno, ya sea cuando exactamente, cuando sale el acto donde se admite las pruebas. Se preparan, esto dependerá de qué tipo de pruebas se pongan y si el código lo contempla, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber pruebas que ni siquiera se preparen y ya nada más estamos en la audiencia para que se desahogue. Entonces, pasamos al desahogo de la prueba. En la prueba, bueno, de alguna manera estará, ya será la confesional, en donde tendrá que ir la parte contraria o los testigos que tengan que versar sobre los hechos o de lo que les conste, en este caso, que eso es el desahogo, y la valoración que se hace directamente en la sentencia. ¿Qué es lo que al juez le convence de cada prueba y cómo llega a tal determinación, valorando en su conjunto y en lo individual, obviamente, cada una de las pruebas para llegar al resultado que se obtiene en esa sentencia? ¿Cómo aplica esto en los juicios orales civiles en la Ciudad de México y orales familiares en la Ciudad de México? Las pruebas se ofrecen en los escritos iniciales. Revisé el código de aquí y después si ustedes ya creo que tienen eso, ¿no? En la Ciudad de México no, el juicio ordinario civil es demanda, primer auto que puede ser de admisión, de prevención o de desechamiento, emplazamiento, 15 días para contestar la demanda. Una vez contestada la demanda, 10 días después, audiencia previa de conciliación de depuración procesal. Es un chorro de nombre, ¿no? La audiencia previa de conciliación y de depuración procesal. Y esta audiencia previa termina el juicio, esta audiencia previa termina abriendo el juicio a pruebas. 10 días para su ofrecimiento y los siguientes 30 días para su preparación y desahogo. Entonces, cuando nosotros demandamos en la Ciudad de México juicio ordinario civil, no ofrecemos pruebas, porque la ley indica que no. Es una vez que concluye la audiencia previa y de conciliación, se abre un periodo por 10 días para ofrecer pruebas. Por eso los juicios duraban 3 años, o duran 3 años, porque siguen estando. Ahora ya no. Juicios orales, civiles y familiares, el ofrecimiento viene desde el escrito inicial de demanda o contestación, que aparte es más lógico, es muchísimo más lógico. Luego, ¿dónde se admiten o se desechan? Y aquí está un punto bien importante. ¿Cómo funciona o cómo está esquematizado un juicio oral civil? En dos partes bien diferenciadas, escrita y oral. Los detractores a los juicios orales, cuando platico con ellos, me dicen, es que ni siquiera son orales, son mixtos, ¿no? Porque una fase escrita y todos los juicios son mixtos, todos. Ni modo que los orales nada vaya por escrito, todos los juicios son mixtos, solo que unos tienden más a la oralidad y otros tienden más a la escritura. Ya de por sí nuestros juicios escritos, la confesional no era escrita, era oral, la testimonial no era escrita, era oral, solo que tendía más a la escritura. Ahora estos nuevos juicios tienden más a la oralidad, pero tenemos dos fases. La fase escrita, que es la fase postulatoria. Demanda, contestación, desahogo de vista con defensas y excepciones, reconvención en su caso si la hubiera, contestación a la reconvención, desahogo de vista con defensas y excepciones en la reconvención, va por escrito. Y después de eso viene la fase oral en 2 audiencias. La audiencia preliminar y la audiencia de juicio oral. ¿Cómo se desarrolla la audiencia preliminar?
Primero, depuración del proceso, también en dos vertientes. Las excepciones procesales que el demandado haya hecho valer y los, antes de eso, las excepciones procesales y los elementos, la legitimación de las partes, que esa el juez motu propio la tiene que checar. Aunque las partes no invoquen excepción al respecto, el juez tiene que checar la legitimación de las partes. Entonces, depuración del proceso, tienen los jueces un martillito, ¿no? Y se cierra la etapa de depuración del proceso. A continuación, abro la etapa de conciliación, que es una etapa que yo critico mucho por una razón. Y lo digo con mucho respeto a mis amigos jueces. Es que los jueces están para juzgar, no para conciliar. Los jueces son referees. Le levantan la mano al ganador. Es difícil que un juez concilie porque no es su función natural. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que esa etapa la debería de hacer un conciliador o un mediador. Sobre todo porque, como no existen diferentes jueces como en materia penal, aquí el juez se va a contaminar necesariamente de lo que escuche en la conciliación. Yo recuerdo bien que la verdad es que los jueces que iniciaron la oralidad civil en la Ciudad de México, pues la verdad es que era lo mejor que teníamos, jueces muy entusiastas, muy estudiosos. He tenido el gusto de tomar muchos cursos con ellos como maestros, como ponentes, y son gente excepcional sin duda alguna. Y recuerdo bien que uno de ellos, en un juicio que yo llevaba, era de los primeros que impulsaba la oralidad, y entonces estaba muy convencido, pero estaba muy convencido de la parte de conciliación. Y de hecho en los cursos que nos daba, él presumía que más del 50% de sus asuntos los sacaba con conciliación. Entonces, en un juicio que me tocó llevar en su juzgado, conciliaba a las partes, era un juicio reivindicatorio, y la escritura del actor traía un error en las medidas y colindancias. Y entonces el juez dice, no, concilien, lleguen a un arreglo. Mi cliente ofrecía 50,000 pesos, ese es el tema del cajón de estacionamiento que les platicaba hace rato. Mi cliente le ofrecía 50,000, dos cajones de estacionamiento igualitos, solo que mi cliente aferrado quería este y la actora aferrada quería el otro. Igualitos, no nos diferenciaba nada. Y mi cliente decía, mira, porque me dejes en ese lugar te doy 50,000 pesos. Y la actora dijo, nada, yo quiero mi lugar. Y el juez estaba tan emocionado en la fase de conciliación, tan entusiasmado en que conciliaran, que le dijo, actora, yo le recomiendo que concilie. Porque eso que usted en su demanda llama un error de dedo, eso no es un error de dedo. Se da cuenta lo que acaba de hacer y empieza a echar marcha atrás. Se empieza a poner muy nervioso y dice, no, bueno, lo que pasa es que el artículo fulanito de tal a mí me faculta para yo llegar a una conciliación, y acuérdense que todo lo que aquí se dice no va a ser tomado en cuenta en la sentencia definitiva. Y ¿cómo creen que salió esa sentencia? Ganamos. ¿Y por qué creen que ganamos? Porque eso no es un error de dedo. Porque si no estaba la escritura pública con las medidas y colindancias correctas, no había algo que se le llama identidad predial. Y si no existe esa identidad, entonces es improcedente. El juez en esa fase de conciliación dictó su sentencia. Y ese es el riesgo que se corre cuando los jueces concilian. Imagínense, los que acompañan juzgadores o de parte del Poder Judicial, pero que juzgan, imagínense que escuchen en la conciliación que el demandado le diga al actor, no, compadre, pues sí, yo sé que te debo, pero ya me dijo mi abogado que la demanda trae estos y estos defectos y que vas a perder. La verdad es que sí te debo, y hasta cínico me estoy viendo en no pagarte, pero pues ya mi abogado me dijo que vas a perder, y esto me va a dar por lo menos otro año más para pagarte. No, pues mejor no te pago nada. Ay, cuando me vuelvas a demandar y me demandes bien, te pago. La justicia es innata al ser humano, mucho más es innata a los juzgadores. Para ser juzgador hay que tener vocación. Yo diga que yo, no es que no tenga vocación hacia la justicia, pero respeto mucho esa labor y es una labor que creo yo no puedo hacer. Hay que tener vocación para juzgar. Entonces el juzgador tiene la justicia de forma innata. Ese juez que ya escuchó eso va a hacer todo lo posible porque el actor gane, dentro de su marco legal.
dentro de su marco legal, sin ninguna cuestión, pero él ya escuchó que el demandado es una persona abusiva que se está valiendo de resquicios legaloides para no cumplir con su obligación y ya está contaminado. Lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que en la Ciudad de México esa fase se videograba. Y como los juicios orales no admiten recurso, ninguno, ni el de pataleo, ni el de berrinche, ningún recurso, entonces eso sube directamente al Tribunal Colegiado de Circuito y también los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito se me contaminan. La verdad es que la fase de conciliación no debería de ser así. Primero, no debería estar videograbada. Segundo, no debería de hacerlo el juez. Imagínense un referí, o por lo menos no el mismo juez, imagínense un referí de box que les diga a los peleadores, no, hombre, no se pegue, ya no se dense un abrazo, como dijera aquel famoso, dense un beso, ¿no? No, el juez es un referí, el juez levanta la mano al que ganó, el juez es un rector del proceso, el juez no es un conciliador y no es un mediador. Ojalá que eso se reforme. En materia familiar, que son los juicios más novedosos que tenemos en la Ciudad de México como juicios orales, el legislador aprendió de sus errores y ahora esa fase no la lleva el juez y no se videograba. En materia familiar existe algo que se llama junta anticipada. La junta anticipada la lleva el secretario del juez y las negociaciones se hacen con el secretario del juez en un cuartito anexo y no está videograbado. Claro, mucho más lógico que lo haga el juez y que esté videograbado. Bueno, entonces tenemos depuración del proceso, conciliación y todo esto en una misma audiencia. Todo esto en una misma audiencia, le estoy hablando menos de una hora, por ahí de 40 minutos. No hubo conciliación, se les exhorta para que sigan y en todo momento pueden llegar a un acuerdo, se cierra esta etapa. Se abre la etapa sobre acuerdos sobre hechos no controvertidos. Las partes acuerdan que hechos ya son evidentes, no están controvertidos y ya van a salir de la litis. ¿Para qué? Para reducir el juicio lo menos posible. Esto ayuda al juzgador. Entre menos paja le pongamos, el juez sabe claramente qué problemática hay. Y luego, como consecuencia lógica y natural de los acuerdos probatorios, de los hechos no controvertidos, perdónenme, vienen los acuerdos probatorios. ¿Por qué? Porque si ya nos pusimos de acuerdo en que en efecto tú me pagaste un dinero de la cuenta tal, del banco tal, pues ya para qué giramos oficio al banco, ya nos pusimos de acuerdo en ello. Los dos vamos a tener un perito de evaluación, pues mejor tengamos un perito único, designemos un perito único. Entonces, como consecuencia lógica y natural de los hechos no controvertidos, acuerdos sobre hechos no controvertidos, vienen los acuerdos probatorios. Y después se cierra esa etapa e inmediatamente después viene la etapa de admisibilidad de pruebas. Se llama calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Y ahí es donde el juez decide qué pruebas se admiten y qué pruebas se desechan. Ojo para los amigos defensores de oficio. En esa etapa tenemos que objetar. Entonces, una vez que el juez da el martillazo y dice, cierro la etapa sobre acuerdos probatorios, abro la etapa sobre admisibilidad de pruebas, en ese momento levantamos la mano. Porque si no lo hacemos por el principio de preclusión procesal, nuestro derecho precluye y la consecuencia de no objetar un documento es altísima. Se tendrá por reconocido como si expresamente se hubiese hecho. Y podemos perder. No se consienten, pudiésemos perder el juicio por eso. Entonces, levantamos la mano. ¿Qué sucede en la Ciudad de México? Generalmente los jueces dicen, al final le doy el uso de la voz abogado. Déjeme ver primero qué pruebas admito y qué pruebas no, y luego las objeta. Entonces, pero yo ya generé el derecho, ¿no? Teoría de los derechos adquiridos. Ese derecho ya entró a mi esfera jurídica. Si después al juez se le olvida darme el uso de la voz, ya es cosa de eso, amparo lo gano. Porque yo ya pedí el uso de la voz. Lo que pasa es que si de la videograbación no se desprende que levanté la mano con claridad, entonces precluye mi derecho y viene esta consecuencia legal. Entonces, se abre la etapa sobre admisibilidad, sobre calificación de la admisibilidad de pruebas. Levanto la mano, ya sea que en ese momento me permitan objetar, o generalmente dicen, voy a decir qué pruebas admito y qué pruebas no.
y al final objetamos. En esa etapa, en el juicio oral, es donde se admiten las pruebas. Una vez que se admiten las pruebas, la siguiente etapa de la audiencia preliminar es la citación a audiencia de juicio, que no podrá ser menor a 10 días ni mayor a 40 días, un máximo de 40 días. Vean la celeridad de estos juicios de 3 años, estamos hablando de tema de meses. Y finalmente el juez da el uso de la voz a las partes por una última ocasión, no para que hagan valer derechos que ya precluyeron, por el principio de prosecución procesal y por el principio de preclusión procesal, no. Generalmente es para pedir copias certificadas de la audiencia, que te las dan en la Ciudad de México en CD, en la copia certificada, y se levanta un acta mínima. Y también se puede pedir copia simple o copia certificada del acta mínima, y esa sí es por escrito. Para pedir temas de exhortos y demás. Pero ya no podemos hacer o hacer valer derechos que ya se nos pasaron, ¿no? Se cierra y viene la audiencia de juicio oral, donde se van a desahogar las pruebas. Ahora, ¿cómo se ofrecen las pruebas? Si me ayudan, ¿no? Las pruebas se deben de ofrecer relacionando, se ofrecen en el escrito inicial de demanda y en el escrito de contestación, y se deben de ofrecer relacionándolas con los hechos que creemos que guardan relación. Y además la Ciudad de México, si me ayudan con la siguiente, por favor, exige que se manifiesten las razones por las que se estima se probará el hecho. Aquí no, estoy checando el código y hasta donde yo vi, no exige esto. Pero vean el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Trae una exigencia adicional. No solamente esta relación con los hechos, sino que además debo de expresar las razones por las que se estima se probará el hecho. Bueno, ya los tribunales se pronunciaron y dijeron que es excesivo, que ese es un elemento subjetivo. ¿Por qué cree el actor o el demandado que esa prueba probará tal o cual cosa? Bueno, es excesivo. Entonces ya no necesitamos en la Ciudad de México exhibir eso. Bueno, que ni tan excesivo, porque por ejemplo en los juicios orales, en los alegatos de apertura, tú dices, ¿qué vas a demostrar con esta prueba? Tú dices, es un panorama general de qué es lo que va a ver el juez. Con esta prueba la ofrecí para esto y voy a acreditar esto, para que los alegatos de clausura en el juicio oral digas, se acreditó esto con esto. Empieces a empalmar lo que tú ofreciste con lo que realmente sí probaste. No puedes ir prometiendo sin cumplir. Entonces esto es una concatenación de qué es lo que tú vas a prometer o qué es lo que se va a ir cumpliendo o acreditando en el juicio. Entonces, de alguna manera creo que se está estilando de esta manera, pero está como caminado ya a los juicios orales más que nada. Yo me voy a permitir disentir de mi colega. Yo creo que eso es un tema de técnicas de litigación oral y no un tema de legalidad. Y muchas veces los jueces en materia de oralidad me están confundiendo técnicas de litigación con legislación. Por ejemplo, en los interrogatorios directos no me están permitiendo hacer preguntas cerradas. Eso no tendría por qué estar prohibido. Es una pésima técnica. Pésima. Y lo más seguro es que pierda. Pero no tendría por qué estar prohibido. Lo mismo aquí, que yo prometa de más a un juez y que al final no lo cumpla, ¿qué va a tener como consecuencia? Es que seguramente voy a perder el asunto. Prometí mucho y cumplí poco al final, seguramente voy a perder el asunto, pero no tendría que estar prohibido. Es una mala técnica de litigación, pero no tendría que estar prohibido. Entonces, bueno. Siguiente, por favor. Ya vamos acabando, yo sé que ya el tiempo vamos terminando. El tema de la admisión ya lo vimos, ya platiqué ahorita. Siguiente, por favor. ¿Qué pruebas? Un poquito antes, ¿qué pruebas se aceptan en el juicio oral, por favor? A ver, ¿qué tengo ahí, por favor? Un poquito atrás. Ok, ya. A ver, ya ofrecimos pruebas
ya se admitieron. La preparación en los juicios orales civiles y mercantiles corre a cargo de las partes por ser juicios rogados, seguidos por el principio dispositivo, donde los derechos que se confrontan son entre particulares. No así en los juicios familiares. La materia familiar es de orden público e interés social y el juez tiene muchísima mayor intervención. Los jueces pueden ofrecer pruebas para mejor proveer y pueden intervenir en el desahogo de pruebas siempre y cuando sea para favorecer el interés superior del menor. Entonces, la preparación corre a cargo de las partes y se desahogan en audiencia de juicio oral y solo en audiencia de juicio oral. Y finalmente se valoran, les comentaba, una vez que vamos a posicionarnos en juicio oral civil, una vez que se concluye el desahogo de las partes, vienen los alegatos de clausura, que ahora sí los abogados los tenemos que hacer. Ahora sí ya no es esta parte de ir, las partes alegaron lo que a su interés convino, no. Ya hay que pararnos y dar alegatos de clausura. ¿Cuánto tiempo tenemos para ello? El código de procedimiento, bueno, el juicio oral civil no lo menciona. El juicio oral familiar menciona que máximo 10 minutos, lo que se me hace completamente inconstitucional, o por lo menos hay que interpretarlo a la luz de los derechos humanos, algo que se llama interpretación conforme. Si no lo vamos a declarar inconstitucional, por lo menos hay que hacerle una interpretación conforme. Pero 10 minutos a mí se me hace muy estandarizado. Y si es un asunto donde hay 15 hijos, que pudieras hacer el caso, ¿cómo va a tardar lo mismo en el que hay uno? Por ejemplo, si es un asunto de 500 facturas, ¿cómo va a tardar lo mismo que si fuera una? Entonces yo creo que me parece, si no inconstitucional, por lo menos hay que hacer una interpretación conforme a ese artículo. Pero los juicios familiares dicen 10 minutos máximo. Innovación, mis colegas que sean penalistas, perdónenos, nosotros estamos en pañales en esto apenas. Como innovación, en el juicio oral familiar tenemos ya alegatos de apertura, no teníamos. ¿Para qué sirven nuestros alegatos de apertura en juicio oral familiar? No tengo la más remota idea, porque tenemos demanda. Pues si tengo mi escrito inicial de demanda, pues esos son mis alegatos de apertura. Pero que en la práctica sí los hacen decirlos, ¿eh? Ah, no, claro. Tú dices, o sea, tú tienes que, para que no te quedes vacío en esa parte, tú nada más haces a lo que requería, las prestaciones al capítulo de lo que solicité. Entonces, no es algo repetitivo, es innecesario. Hay que ir puliendo esta praxis para no llegar a los alegatos de apertura y decir, me adhiero a mi demanda o a mi contestación de demanda. Bueno, estamos en pañales, los que sean penalistas, perdónenos, apenas estamos en pañales, estamos innovando con alegatos de apertura. Juicio oral mercantil no los tiene, juicio oral civil no los tiene, juicio oral familiar ya tenemos nuestros pequeños alegatos de apertura. Entonces vienen alegatos de apertura, desahogo de pruebas, orales en su totalidad, y luego vienen los alegatos de clausura. Una vez que las partes terminan sus alegatos de clausura, inmediatamente el juez dicta sentencia. Inmediatamente. Generalmente, ¿qué hacen los jueces de la Ciudad de México? Dan un receso de 5, 10, 15 minutos para imprimir la sentencia. Pero la tienen ahí mismo. Y sí están dictando sentencias en el momento. Importantísimo, para mis amigos defensores de oficio, importantísimo. Si de la videograbación se desprende que la sentencia en su formato físico quedó a disposición de las partes en la Secretaría, a partir de ese momento corre su término para interponer amparo directo, no a partir de que la sentencia en su formato físico se publica. Repito, si de la videograbación se desprende que en ese momento el juez dice que la sentencia en su formato físico queda a su disposición de la Secretaría, a partir de ese momento, hayan acudido o no hayan acudido a la audiencia, a partir de ese momento corren sus 15 días para interponer amparo directo. No cuando la sentencia en formato físico se publica. Y bueno, al momento de dictar sentencia, el juez valora la prueba y existen 3 sistemas de valoración de pruebas. El más socorrido es el mixto.
tenemos el sistema de valoración de prueba tasado, donde la ley ya le da un valor a la prueba y ata de manos al juez. Los documentos públicos tienen valor probatorio pleno y no pueden ser afectados por las alegaciones de las partes. Nada más que ojo aquí. Una cosa es que tenga valor probatorio pleno y otra cosa es que el alcance probatorio sea el que pretende el oferente. Me acuerdo muy bien de este asunto porque la magistrada de la sala familiar era mamá de una de mis pasantes y yo creo que yo trataba muy mal a la pasante porque me daba unas sentencias que sí, sí me atacaban muy duro. En una sentencia me resuelve que como en un acta de nacimiento en ocupación de la madre decía dedicada al hogar y el acta de nacimiento es un documento público que hace prueba plena, quedaba plenamente probado que la señora se dedicaba al hogar. No, o sea, si es un documento público, sí hace prueba plena, pero el alcance probatorio no es ese, porque el acta de nacimiento de lo único que da fe es que nació el chamaco, no a que se dedica la señora. Entonces ahí hay que diferenciar entre valor probatorio y alcance probatorio. Entonces, los documentos públicos tienen valor probatorio pleno y no pueden ser afectados por las alegaciones de las partes. Ese sistema se llama sistema tasado porque ya la ley le da determinado valor. Luego está el sistema de la sana crítica, donde los jueces tienen que apreciar las pruebas atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces la ley no les da un valor probatorio, sino que es el juzgador el que concatenando todas las pruebas va a decidir qué valor probatorio tienen. Y por último está el sistema mixto, que es el sistema que generalmente utilizamos, donde algunas pruebas tienen un valor probatorio determinado y otras pruebas están sujetas bueno, y con esto concluimos nuestra participación. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Esperemos haya sido de su agrado. Les vuelvo a pedir una disculpa por la calidad de la voz, no es la calidad que yo estoy obligado a ofertarles, pero el exceso de conferencias y los climas y los cambios de clima me han afectado un poco. Agradezco muchísimo su atención, su paciencia, su participación. Ha sido un gusto enorme para mí. Espero que no sea la última vez que esté con ustedes. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias. Fue verdaderamente alentador escuchar a personas con el conocimiento tan amplio y que nos dejan una huella para poder seguir estudiando. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Instituto de Formación Judicial otorgan el presente reconocimiento a la maestra Miroslava Isaura Díaz Ángeles por su notable participación como ponente en la conferencia Teoría de la Prueba y su aplicación en los juicios orales, civiles y familiares, impartido el día 6 de septiembre del 2009 en Sala de Presidentes, Poder Judicial del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También el reconocimiento al maestro Luis Alberto Aguirre Ocaña, y esperando que no sea la única vez que los tengamos por acá, nos vienen a enriquecer muchísimo. Estamos a sus órdenes.